Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación de esta institución. El día de hoy me acompaña la licenciada María Marta Salazar Muñoz, con quien vamos a conversar sobre el teletrabajo y la desconexión digital. Antes de iniciar con el tema, les presentaré a nuestra invitada especial. La licenciada María Marta Salazar Muñoz es abogada y periodista, asimismo es máster en Administración Pública. Ha laborado en el Poder Judicial, en el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la NUT, en la Cámara de Comercio de Costa Rica. Actualmente es asesora legal en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y también se desempeña como profesional independiente en la rama del derecho laboral y de familia y es socia de Punto Medio Abogadas. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola Angélica, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Abogados y Abogadas y muchas gracias a las personas que nos están viendo el día de hoy. Gracias a usted por atender nuestra entrevista. Para iniciar me gustaría que usted nos indique o nos explique más bien qué es el teletrabajo y cómo se establece esta figura en el ámbito laboral costarricense, por favor. Bueno, el teletrabajo es el trabajo que realiza el colaborador a distancia mediante las tecnologías de la información y la comunicación que tienen al alcance. Entonces, pues de esta manera el trabajador no tiene que estar en el centro de trabajo y el patrono tampoco va a necesitar que el trabajador pues esté desempeñando las labores en ese centro de trabajo. ¿Cómo se regula el teletrabajo? Es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuáles son las condiciones o normativas para que la organización pueda aplicar teletrabajo en sus personas colaboradoras? En realidad la ley para regular el teletrabajo es bastante reciente, se aprobó o más bien entró a regir en el 2019 a finales, la ley 9738, la ley para regular el teletrabajo en Costa Rica y su reglamento. Antes habían guías prácticas para regular el teletrabajo, sin embargo, bueno, por dicha, antitos de la pandemia entró a regir esta ley y también cada trabajador, pues, dependiendo de la organización en la que trabaje, va a tener políticas internas que haga esa empresa o institución. A ver, cada organización puede tener entonces esas directrices para regularse. Lo consulto porque aquí en la primera pregunta que hicimos de cómo se regula el teletrabajo es porque me imagino que depende de cada empresa, así va a tener sistemas que le permitan regularlo o digamos que el patrono pueda ver qué está haciendo sus subalternos o por métricas, no sé cómo funcionaría. Exactamente, la ley para regular el teletrabajo funciona como un marco justamente para las empresas y organizaciones, así como para los trabajadores. Sin embargo, siempre es recomendable que cada empresa u organización tenga su política interna según pues, las características que tenga cada empresa para la implementación de ese teletrabajo. Ejemplo, si van a utilizar un software especial, entonces pues adecuarlo a la política interna para que el trabajador sepa muy bien cuáles son las reglas de esa empresa a la hora de la implementación del teletrabajo y ponerlo en práctica. Perfecto. ¿Qué beneficios tienen las personas empleadas y empleadores también en aplicar el teletrabajo en sus organizaciones? Los beneficios son muchísimos. Yo creo que ya las personas que conocemos pues, el teletrabajo los hemos disfrutado y evidentemente es una mejora en la calidad de vida de las personas trabajadoras, un mejor balance entre la vida personal y la vida laboral de los trabajadores, menos estrés por tener que estar en empresas, trasladándose. También tienen muchísimo más tiempo para emplearlo en otras cosas como estudiar, ir al gimnasio, poder descansar más. Entonces, pues realmente para el trabajador los beneficios han sido muchísimos. Para el patrono también han sido muy buenos los beneficios. Se ahorran pues espacios en los centros de trabajo. Hay un ahorro también en electricidad, en agua. Tienen los patronos también un beneficio muy bueno y es que hay menos ausentismo por parte de los trabajadores. Hay menos rotación de personal, los trabajadores ven esto como un beneficio, incluso esto es muy curioso porque ahora los trabajadores llegan a una entrevista de trabajo y preguntan, ¿hay teletrabajo? No, bueno, ok, me voy.
o por lo menos cuántos días de teletrabajo me dan. ¿Por qué? Porque ahora el trabajador no es que sea vago como muchas personas creen, sino que simplemente el trabajador le ha dado un valor muchísimo de mayor peso al tema del balance entre calidad de vida y trabajo. Recordemos que no todo es trabajo, y además, si un trabajador, por ejemplo, tiene una mayor calidad de vida, puede ir a hacer ejercicio, que eso mejora evidentemente hasta el sistema inmunológico, se enferma menos, al final termina siendo un trabajador feliz y hasta puede ser más productivo en el trabajo y eficiente. Incluso para la ciudadanía, porque hay menos tráfico circulando, ¿verdad? Menos vehículos circulando, hay menos contaminación de CO2, entonces al final también se traduce en un bienestar para toda la ciudadanía. Bueno, esos son muchísimos de los beneficios tanto para los trabajadores como para los empleadores. Sin duda la pandemia vino a acrecentar, o más bien, bueno, a obligarnos incluso, ¿verdad?, por bastante tiempo a hacer teletrabajo. Pero también parte de este tema es el derecho a la desconexión digital, porque también se ha notado, se ha visto que ya que los patronos ven que todo puede hacerse de manera digital, pues entonces tal vez están entrando WhatsApps o llamadas o pedidos a deshoras después de que ya el trabajador o trabajadora no está en su horario laboral, o lo que no son horas hábiles. Entonces, ¿también existen desventajas de teletrabajar, o cuál sería ese límite que tiene que tener un trabajador y trabajadora, y también el límite que debe tener su patrón a la hora de decir, bueno, se trabaja hasta esta hora y ya después hasta el día siguiente, ¿verdad? Sí, los riesgos del teletrabajo existen, son más los beneficios que los riesgos. Sin embargo, cuando no se respetan los límites de la jornada laboral del trabajador, ahí es donde hay todavía más riesgos. Por ejemplo, la tecnofatiga, que es estar tanto tiempo, ¿verdad?, en contacto con tecnologías de la comunicación, de la información, estar tanto tiempo conectado al celular, a la computadora, a la tablet. También eso que mencionabas, ¿verdad?, del derecho a la desconexión, que muchos trabajadores pues lamentablemente no se les respeta ese horario, y entonces pues empiezan a tener problemas del burnout, ¿verdad?, del síndrome del trabajador quemado. Y también otro de los riesgos que podríamos hablar es que hay algunas personas que no logran acomodarse al teletrabajo, pero a esas personas perfectamente se les podría dar un acomodamiento, un acompañamiento. ¿A qué me refiero cuando no se logran acomodar? Me refiero a que no logran adecuar el horario, adecuar las condiciones también del teletrabajo en su casa, entonces trabajan, qué sé yo, acostados en una cama, empiezan a tener problemas de espalda. Esos son los menos, o que pues no lograron tampoco acomodarse a un horario, o empezaron a tener muchísimas distracciones en la casa. Pero también conozco muchísimos casos de personas trabajadoras que más bien en sus centros de trabajo es donde tienen las distracciones. Exactamente. Entonces, pues al final los riesgos son muy pocos versus los beneficios que genera el teletrabajo. Sí, y lo que mencionas es muy importante, porque tal vez el teletrabajo no es para el 100% de las personas. Hay gente que son muy poquitas, como lo acaba de indicar la licenciada, pero hay ese porcentaje poquito que dice, a mí no me gusta teletrabajar. Y uno, pero se evita las presas y todo lo que estamos hablando, pero sí, también tendría que respetarse eso, que tal vez no sea obligatorio para claramente las personas, o ese porcentaje que no se sienten cómodos en casa y que sí les gusta o están acostumbrados al ambiente laboral, que son más sociables y que necesitan tener gente alrededor, no sé, ¿verdad? También tomar en consideración eso. El teletrabajo de todas maneras es un acuerdo voluntario entre las partes, a no ser que usted ya haya sido contratada por la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, pues sí, hay casos de personas que lamentablemente pues no tienen las condiciones en su casa para realizar el teletrabajo, pero como digo, son menos. De acuerdo. Bien, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con ustedes. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me encuentro conversando con la licenciada María Marta Salazar sobre el tema de teletrabajo y la desconexión digital. Licenciada, ahora entonces explíquenos por favor bien desde el punto de vista legal qué es el derecho a esa desconexión digital que hablábamos antes del corte. Sí, el derecho a la desconexión digital es el derecho que tienen los trabajadores a no contestar llamadas, mensajes o solicitudes después de su jornada laboral. Entonces, si el patrono intenta contactarle fuera de la jornada laboral, entonces el trabajador perfectamente puede ignorar esos mensajes o llamadas, salvo situaciones imprevistas o urgentes, que lamentablemente quedó muy abierto, pero va a tener que ser regulado este tema de situaciones imprevistas y urgentes por medio de la jurisprudencia. Ok, licenciada, ahora lo ideal, por supuesto, es que no se den estas situaciones, pero ¿qué pasa si un trabajador indica que ya son muchas las ocasiones o que ya es recurrente que su patrono siempre después de la jornada laboral le llama, le escribe, ¿verdad? Se enoja porque no le contesta? Entonces, o sea, podemos indicar que no es por una emergencia porque es ya todos los días o casi que siempre. ¿Qué podría hacer ese trabajador? Claro, perfectamente en un caso como ese que usted indica, yo consideraría que podría ser hasta catalogado como acoso laboral, ¿verdad? Cuando está un patrono contactando también a un trabajador fuera de su jornada laboral, se podría ver como un tema de acoso si es repetido y sostenido en el tiempo. Licenciada, ¿cuál es la relación entre la desconexión digital y las mujeres en relación a sus funciones dentro de la sociedad y el hogar? Sí, el tema del derecho a la desconexión y la mujer es todo un tema porque históricamente las mujeres han tenido una recarga en sus labores, no solo en el trabajo, sino cuando salen del trabajo y se dirigen a sus casas, tienen que cuidar muchas veces a sus hijos, tienen que encargarse de las labores del hogar, incluso cuidar hasta personas enfermas y demás. Esto es lo que históricamente es la recarga del trabajo que hemos tenido nosotras las mujeres. Entonces, evidentemente, con el tema del derecho a la desconexión, para ellas ha sido todavía más difícil llevarlo a cabo porque simplemente vuelven a trabajar o tener otra jornada cuando llegan a sus casas. Entonces ha sido muy difícil, según Naciones Unidas, pues aplicar la desconexión digital del todo para las mujeres quienes han tenido esta recarga. Ahora, antes del corte mencionabas el síndrome de burnout y también hablaste de otro peligro. No sé si hay algún otro de los peligros cuando no aplicamos la desconexión digital y es en exceso la tecnología casi que continua, 24/7. Vamos a ver, le voy a contar un caso muy particular y este es el ejemplo de varios casos que ya los abogados laboralistas hemos visto en la práctica. Este no fue hace mucho y la persona todavía está teniendo secuelas justamente de un tema de burnout que no se ha podido recuperar. La persona tiene ansiedad, estrés, depresión, y ha tenido recurrentes citas con médicos y realmente pues todavía, aunque ya dejó de laborar incluso con este patrono, se llegó a una conciliación y demás, esta persona no ha podido recuperarse después de meses. Entonces esos son los riesgos asociados a si te da un síndrome de trabajador quemado. Eso es cuando ya usted simplemente no dio más y es una fatiga extrema y usted ya no volvió a ser la misma persona hasta que tomé un break muy largo y ¿verdad? No tiene tampoco un tiempo de recuperación. Entonces yo creo que a veces hablamos de esto de una manera muy light o ligera, ¿verdad? No lo tomamos en serio, los patronos no se lo toman en serio, las personas que están cargadas de trabajo saben que lo están, saben que no se sienten bien, pero tampoco se lo toman en serio para acudir a atención médica y cuando a veces llegan a recurrir ya a la atención médica es muy tarde y cuesta muchísimo más recuperarse al respecto. Entonces realmente son cosas que hay que tomarse en serio, hay que ponerse incluso límites a uno mismo también. Y a veces también es muy difícil ponerle límites al patrono porque muchos trabajadores tienen miedo de ser despedidos o que el patrono tome represalias si no están siempre en constante disponibilidad. Entonces ese es uno de los grandes retos que tenemos como país también.
Perfecto. Bueno, licenciada, ¿cuál sería la reflexión final que usted nos pueda brindar sobre este importante tema del teletrabajo y la desconexión digital? Bueno, definitivamente es importante tomar en cuenta que el tema de la desconexión digital y el teletrabajo tiene que ser un tema que aborden tanto el Estado como las empresas. Se deben realizar políticas internas dentro de las empresas también para garantizar el derecho a la desconexión de los trabajadores. Recordar que los trabajadores no son máquinas, son personas, que las empresas deben cuidarlos y que las personas, los trabajadores que estén contentos, eso se traduce en un buen clima laboral, que al final también son trabajadores felices porque tienen un balance, porque se sienten agradecidos y van a devolverlo también con una excelente productividad y eficiencia en las empresas. Yo realmente considero que hay que hacer una conciencia a nivel país de estos temas. Y al final el activo más importante que tiene una empresa es el trabajador definitivamente, y es lo que hay que cuidar, Angélica. Así es, y como en todo, pues no caer en extremos, ¿verdad? Definitivamente los extremos son malos, así que pues cuidar la salud, que es lo primero, y por supuesto también pues rendir bien a nivel laboral. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Les recuerdo que puede observarnos a través de nuestros canales Facebook y el canal de YouTube. Hasta la próxima semana.